Existen personas que, claro, por diferentes motivos no desean tener hijos, pero por lo general la paternidad es algo que está en el corazón de la mayoría de las personas. Las parejas se casan planeando tener un hijo a corto o medio plazo. Y ese hijo pues será fruto del amor que los une. Pero a veces los años pasan y el niño o la niña no vienen y eso causa sufrimiento y dolor a los cónyuges. Constantemente encuentro personas infelices. Consideran que Dios se olvidó de ellas y que no atiende su oración. ¿Sabes que este era el caso de Ana, la madre de Samuel? En aquellos días, en los días de Ana, toda mujer que se casaba anhelaba ser la madre del Mesías prometido y todas las mujeres deseaban tener un hijo varón, pero Ana no podía. El hijo deseado no venía. Entonces un día se dirigió al templo e hizo la siguiente oración: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ah, mira, de acuerdo a este texto, ella no solo pidió a Dios, sino que hizo un voto a fin de que Dios atendiera la oración. Sabes, este asunto de hacer votos, yo una vez conocí la historia de un pastor que así triste me dice: mira, pastor, yo nunca sentí que Dios me llamó para el ministerio. Yo soy pastor porque mi madre hizo un voto. Yo vine al mundo, mi madre no tenía hijos, entonces se arrodilló y dijo: Señor, mira, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar para tu ministerio. Entonces, cuando yo nací, desde pequeño ella me decía: tú has venido al mundo porque tienes que ser pastor, tienes que ser pastor. Bueno, terminé la secundaria, hice teología, soy pastor, pero no soy feliz, pastor. Yo hubiera querido ser médico. Y trato de ser un buen pastor, pero no logro, porque mi corazón no está en el ministerio. Mira la triste realidad de una madre que pues por querer tener un hijo hace un voto y concientiza a ese muchacho, prácticamente lo persuade a ser pastor contra su propia voluntad. Eso no está correcto, querido. Esa no es la manera sabia de ejercer la paternidad. Ahora, el propósito de este comentario no es juzgar las razones que una persona tiene para pedir lo que pida, pero por otro lado la experiencia de muchas personas, las historias de la Biblia y la observación de la propia vida me han enseñado que cuando Dios no concede algo que le pedimos, pues es porque Él en su sabiduría sabe que eso que le estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros. Dios nunca se equivoca. Pena que solo el tiempo se encarga de mostrarnos a veces cuán equivocados estábamos cuando insistíamos en algo que el Señor no concedía. Te voy a contar una historia. Una pareja que quería tener hijos. Habían pasado 13 años, no venía el niño. Lloraban, suplicaban, ayunaban, hacían vigilia. Pedían a un pastor que ore, al otro pastor que ore. Vinieron a mí también para hacer una oración. Yo oré y pues como en toda oración dije: Señor, y si es tu voluntad, dale hijos. Cuando yo terminé la oración, la muchacha estaba molesta. Dice: pastor, ¿cómo usted se atreve a decir si es tu voluntad? Si Dios me dio vientre, quiere decir que es su voluntad que tenga hijos. Ella no, sabes, ella estaba encaprichada. Dios tiene que darme hijos. Y se sentía deprimida, se sentía infeliz. Pero tenían dinero. Fueron a un especialista, a otro especialista, gastaron miles de dólares hasta que finalmente ella quedó embarazada. Y quedó embarazada de gemelos. Oh, ahí sí Dios existe, claro. Cuando Dios hace las cosas como queremos, ahí Dios existe. Y cuando las cosas no salen como queremos, entonces Dios nos abandonó. Mira, querido, con todo cariño, es ese aspecto de la vida que tenemos que entender. Dios siempre tiene la razón y siempre nos ama y nunca nos abandona, aunque las cosas salgan como queremos o no queremos. Bueno, ella tuvo gemelos. Los gemelos crecieron. Cuando los gemelos estaban con 13, 14 años, ellos decidieron divorciarse porque llegaron a la conclusión de que no se amaban más. Cada uno quería ser feliz por su lado, se separaron.
Y los pobres muchachos, ahora, en el periodo de la adolescencia, entraron en conflictos terribles. Dicen las estadísticas que a veces entre que los padres mueran en accidente de tránsito o los padres se separen, los muchachos sufren más cuando los padres se separan. Qué terrible esta situación. Ellos se separaron, bueno, los muchachos se quedaron ahí desesperados, llorando. La niña decía, bueno, ella quiere ser feliz, mi madre, pero y no consultó conmigo y no se preguntó si yo puedo ser feliz con esa situación. Bueno, en resumen, el muchacho entró en la drogadicción y un día, drogado, borracho, violó a la propia hermana. Y lo peor de todo es que la hermana estaba embarazada. Y para no complicar la vida de su hermano, no dijo nada. Y cuando la madre se dio cuenta, ya el embarazo había avanzado. En fin, una situación triste, pero triste, triste, triste. Y ahora ella se lamentaba, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? Por eso, querido, yo te digo una cosa. Es mejor confiar en Dios. Si Dios no te da hijos, Él sabe por qué lo hace. Ahora, tal vez podrías adoptar un muchacho que necesita de amor, yo no sé, pero confía en Dios. Él nunca se equivoca, Él nunca te abandona. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí vamos a ver que el ideal divino para ejercer la paternidad es que sea ejercido por el padre y la madre juntos. Pero ¿qué sucede si la esposa o el esposo se quedan viudos? ¿O tienen que criar y educar a los hijos solos? ¿O qué si la esposa fue abandonada por el esposo dejando a los hijos con ella? O viceversa. El asunto es muy delicado. Ahora, en la Biblia encontramos varias situaciones que muestran padres que tienen que cuidar o que tuvieron que cuidar solos a sus hijos. Por ejemplo, Agar tuvo que cuidar sola a Ismael. La viuda de Sarepta es otra mujer, a quien Elías fue enviado por Dios llevándole ayuda. Ahora, ¿qué lecciones podríamos sacar de la vida de estas dos mujeres? Veamos, primero el caso de Agar. Génesis 21, 14 al 19. Voy a leer mientras voy comentando y sacando algunas ideas del texto. El texto dice así: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Por qué sucedió todo esto? Es una historia larga, pero que no viene al caso. Vamos a detenernos en el aspecto de cómo una madre con un hijo solo sale adelante. Agar y su hijo Ismael estaban caminando por el desierto de Berseba. ¿Sabes que esta vida es un desierto? Es un desierto. Estamos caminando hacia nuestro hogar celestial. Y muchas veces en el desierto de esta vida, tú como madre vas a tener que ser madre solo, o tú como padre vas a tener que educar a tu hijo solo, porque por las circunstancias están solos. Ahora el texto bíblico dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Es interesante esto. Llega un momento en que esta pobre mujer sola, sin la ayuda de un esposo, criando a un hijo sola, llega un momento en que ella no sabe qué hacer, no sabe cómo educar a ese muchacho, vamos a decir así. En este caso específico de Agar, pues se acabó el agua, no había agua y el muchacho estaba muriendo de sed. Y en el desierto de esta vida se acaba a veces el dinero, se acaban los recursos y la madre sola o el padre solo no saben qué hacer con el hijo. Agar entonces se puso a llorar y es lo que le resta muchas veces a los padres, llorar, clamar a Dios. Agar levanta los ojos y dice, ¿qué hago, mi Dios? Dejó al muchacho ahí, dijo, no, este muchacho se va a morir. Se fue a una distancia como de un tiro de arco, 25 metros más o menos. Y ahí dijo, no quiero ver cuando mi hijo muera. Quiere decir que hay momentos en la vida en que tú piensas que ya no hay solución para tu hijo. Se metió en la droga, se metió en cualquier cosa y tú piensas, ya no hay salida para mi hijo.
Ese era el caso de Agar. Yo no quiero ver al muchacho morir. Pero entonces desde el cielo Dios llama a Agar y le dice, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ahora mira esta parte del texto, me impresiona. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. El texto no dice que Dios le hizo aparecer una fuente de agua. No dice Dios le hizo caer del cielo una fuente de agua. No dice Dios le fabricó una fuente de agua. Dios dice, Dios le abrió los ojos y ella vio la fuente de agua. Quiere decir, la fuente de agua ya existía, pero ella no veía porque sus ojos estaban cerrados. Cerrados por el dolor, por el sufrimiento, por la desesperación. Porque cuando tú miras la vida y sus problemas desde el punto de vista humano, pues todo te parece perdido, sin solución, humanamente no hay salida. Pero cuando ella clama a Dios, ¿qué pasa? Dios le saca la venda de los ojos, le abre los ojos y ve que se estaba ahogando en un vaso de agua, porque ahí hay una fuente de agua para saciar la sed de su hijo. Y ella fue y tomó el odre, llenó de agua y dio de beber al muchacho. Y ese Ismael dio origen a una gigantesca nación. Es que Dios tiene un plan para cada vida y ese plan se va a realizar con la ayuda de Dios. La lección que aprendemos, primero, no te desesperes delante de la situación como madre sola, como padre solo. Cuando parece que tu hijo se está quebrando, se está muriendo, no te desesperes. Hay un Dios todopoderoso que vigila tu vida. Él te va a dar fuerzas. Él va a hacer aparecer el dinero, los recursos para educar a tu hijo. Pero Él necesita abrirte los ojos y para eso necesitas ir a Dios. Vamos al otro caso. Es el caso de la viuda de Sarepta. Voy a leer. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 8 al 13. Dice, vino luego a él la palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Y sabes cuál fue el resultado de esta mujer colocar en primer lugar a Dios? El resultado fue que nunca se le acabó ese poco de harina, ese poco de aceite, y ella pudo sobrevivir hasta que la lluvia llegara de nuevo. Oh, querido, coloca a Dios en primer lugar. Estás solo, no tienes esposo, no tienes esposa para ayudarte a criar los hijos. Clama a Dios. Coloca a Dios en primer lugar. Dios te va a abrir los ojos. Dios te va a mostrar el camino. Dios te va a mostrar la salida. Él nunca deja a sus hijos sin ayuda. Veamos ahora el gozo y la responsabilidad de ser padres. Esta es la tercera parte. Los conceptos los vamos a extraer del Salmo 127. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir, tú como padre, si te esfuerzas en educar, ayudar a tu hijo, pero no colocas a Dios en primer lugar, si Jehová no edificare la casa, en vano vas a trabajar. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir, ¿quién va a librar a tus hijos de las drogas, de la promiscuidad, de la miseria de esta vida? ¿Tu disciplina, tus reglas, tu dominio propio? No. Es Jehová. Porque todas tus reglas no valdrán nada si Jehová no guardare la ciudad. Él es el que va a cuidar la ciudad. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Es decir, ¿para qué sirve que te levantes de mañana? Corres hasta la noche, trabajas, luchas por la educación de tus hijos. Nada va a dar resultados si no colocas a Dios en primer lugar.
El texto dice, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta. Sabes que la Biblia es el manual no solo de la felicidad, sino de la educación de tus hijos. Educa a tus hijos en el camino del Señor. Y ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos que criar hijos es justamente formar discípulos. Veamos este texto, Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, está hablando de Abraham este texto, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiere decir, la misión de los padres, como la misión de Abraham, era enseñar a los hijos a andar en el camino del Señor, el camino. Tú sabes que discipulado es seguir al Jesús, andar en el camino. Y la misión de los padres es justamente eso, enseñar a los niños a andar en los caminos de Dios. ¿Qué cosa es andar en los caminos de Dios? Enseñar al niño desde pequeñito, primero, a estudiar la Biblia todos los días. ¿Cómo lo haces eso? Contándoles historias cada noche para dormir, historias bíblicas. Enseñándole al niño a lo largo de la vida, desde cuando es pequeñito, a vivir en espíritu de oración, siempre en oración, a tener a Jesús en la mente siempre, permanentemente. Y tercero, enseñando al niño que tiene que buscar a otro amiguito y traerlo a Jesús. Enseñar al niño que su influencia para atraer a otras personas es grande. Cuando tú les enseñas esas tres cosas a tus hijos, les estás enseñando a andar en los caminos de Dios. O sea, estás formando discípulos del Señor. ¿Y qué pasa cuando ellos crecen? Pues aquí viene la última parte de este comentario. Cuando ellos crecen, infelizmente ejercen su libertad. Y muchas veces, usando de esa libertad, se salen de la iglesia, aparentemente se olvidan de Jesús, se van. ¿Y qué hacer? ¿Qué haces tú? Por eso la última parte de este estudio se titula ¿Cómo luchar por tu hijo pródigo? ¿Cómo hacer para traer de vuelta a tu hijo pródigo? Sabes, querido, llega un momento en la vida de un padre, cuando los hijos crecen, que ya hablarles de alguna cosa es solo levantar el muro de separación entre tú y ellos. Es mejor no hablar nada. Es mejor de hablar con el hijo y empezar a hablar más con Dios. Llega un momento en la vida del padre en que solo nos resta, cuando los hijos se van, cuando haciendo uso de su libertad no quieren saber más nada de Dios. A nosotros como padres solo nos resta orar y llorar, llorar y orar. Pero hay promesas maravillosas en la Biblia. Por ejemplo esta, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Entonces planta la semilla del Evangelio en el corazón de tu hijito aquí. Aun cuando crezca y parece que se perdió, no, la semilla está ahí. Por eso Salomón dice, instruye al niño en el camino en que debe andar y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hay otra promesa. Mi palabra no volverá a mí vacía. Mi palabra. ¿Sabes por qué? Isaías dice que la palabra de Dios baja a esta tierra como la lluvia. Y la lluvia viene y no regresa al cielo, sino cumple su misión, que es hacer germinar la semilla. La palabra de Dios ha sido plantada en el corazón de tu hijo cuando era niño. Mira, te digo una cosa. El otro día se descubrió en unas excavaciones ahí, antiguas, un grano de trigo que calculan que tenía más de 2000 años de existencia, un grano de trigo, y plantaron ese grano de trigo y el grano de trigo germinó y produció frutos. Aparentemente más de 2000 años, aparentemente estaba muerto. Ahora yo te digo, ¿hace cuánto tiempo la palabra de Dios en el corazón de tu hijo parece muerta? ¿2000 años? No, claro que no. 10 años tal vez, 20, 30 años, no te preocupes. Cuando tú menos imagines, el Espíritu de Dios va a hacer maravillas en la vida de tus hijos.
porque la promesa de Dios se va a cumplir. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Mi palabra no volverá a mí vacía. Instruye al niño en su carrera. Oh, querido, ahora, yo no te voy a decir quédate feliz, porque feliz nunca vas a estar cuando tu hijo está fuera de la iglesia. Pero no digas, perdí el tiempo enseñándole la Biblia cuando era niño, perdí el tiempo comprándoles historias bíblicas para que él asistieran. No perdiste el tiempo. Cumpliste tu misión de padre, colocaste la semilla en el corazón de ellos. Ahora deja que Dios se encargue de hacer que esa semilla germine y produzca frutos.